Bien, ¿qué contribuciones se van a dictaminar? En cada entidad federativa, mencionamos 7 entidades federativas, ¿cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los derechos que se van a dictaminar? Vamos a comentarlos. Vamos a empezar por la Ciudad de México. En la Ciudad de México, los impuestos que se dictaminan, como ya lo había mencionado, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, derechos por el suministro de agua, derechos de descarga a la red de drenaje e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. ¿Son todos? Sí, son todos. Aunque después viene un parrafito que dice, pero esto no limita a que si tú contribuyente causas algún otro impuesto y quieres dictaminarlo, y dan un ejemplo como el impuesto sobre espectáculos, loterías, rifas, sorteos y concursos, entre otros, aunque pues puedes hacerlo, ¿eh? Pero mínimo, mínimo, tienes que dictaminar estas cinco contribuciones: impuesto predial, impuesto sobre nóminas, derechos por suministro de agua, derechos de descarga a la red de drenaje y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Eso es lo que vamos a tener que dictaminar en la Ciudad de México. Ahora, y en el Estado de México, bueno, ¿cuáles son las contribuciones que vamos a dictaminar en lo que sería el Estado de México? Y les mencionaba que solamente son dos: impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, les decía que lo tenemos como impuesto sobre nóminas, y el impuesto predial. Oye, ¿y nada más? Sí, nada más, son dos impuestos que se tiene obligación de dictaminar o que puedo optar por dictaminar. Claro, si quiero incluir algún otro, pues lo puedo hacer, no hay problema. Pero pues estamos enfocados en estas dos contribuciones, nada más, para el Estado de México. Obviamente, al ser menos contribuciones, pues es más sencillo el dictamen. En la Ciudad de México, al ser más contribuciones, que son 5, pues el dictamen se complica más porque pues, es más información, más revisión y más tiempo que voy a invertir como auditor. A manera de ejemplo, estas son las contribuciones que se causan de Ciudad de México y Estado de México. Sin embargo, quise incluir, para que lo platicáramos, las otras entidades federativas solamente para comparar y ver cuáles son los impuestos que se dictaminan en otras entidades federativas. Quedamos que son 7 entidades las que están obligadas a dictaminar, tienen la obligación de dictaminar, y bueno, de esas 7 entidades, ahorita mencionamos Ciudad de México y Estado de México, pero vamos a ver, solo para que ustedes tengan una referencia, una idea de qué impuestos se dictaminan en otras entidades. Y ver, vamos a platicarlas, son 5 entidades las que faltan. El Estado de Guerrero. En el Estado de Guerrero también hay obligados a dictaminarse, así como también hay voluntarios al dictamen. Oye, ¿y qué impuestos se dictaminan en el Estado de Guerrero? Impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre la prestación de servicios de hospedaje, impuestos sobre diversiones, espectáculos públicos y juegos con apuestas. Y finalmente, impuestos sobre loterías, rifas, sorteos, concursos de toda clase y apuestas sobre juegos permitidos. Son 4 impuestos que se dictaminan en el estado de Guerrero. Mira, hasta aquí, ¿cuál es el impuesto que es igual en los 3 estados? El impuesto sobre nóminas. En la Ciudad de México se dictamina impuesto sobre nóminas, el Estado de México también, y ahorita en Guerrero también se dictamina el impuesto sobre nóminas. Los otros, en algunos sí, en otros no. El de hospedaje en la Ciudad de México y en Guerrero. Estado de México, no se dictamina. Entonces, bueno, pues depende de qué entidad federativa y el impuesto que se va a dictaminar. ¿Sí? Vean, ese es el Estado de Guerrero. Vamos a comentar el siguiente. El Estado de Oaxaca, que también tiene dictamen de contribuciones locales. ¿Cuáles son los impuestos que se van a dictaminar? Y vean, aquí los tenemos. Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Otra vez, el impuesto sobre nóminas. Hasta ahorita el impuesto sobre nóminas va en los 4 estados. Luego, impuesto cedular a los ingresos por el otorgamiento del uso goce temporal de bienes inmuebles.
En aquella entidad federativa existe el impuesto cedular. ¿Qué es eso del impuesto cedular? Es un impuesto local adicional al ISR que deben de pagar las personas físicas, en este caso, por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles. Entonces, si te dedicas a otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, me tienes que pagar un impuesto estatal. Hagan de cuenta como si fuera el impuesto sobre nóminas. Así, bueno, como si fuera el impuesto sobre nóminas, hay un impuesto estatal a los que rentan inmuebles. Oye, pero si yo estoy en ese estado, en esa entidad federativa, y rento un inmueble, ¿qué no ya pago ISR? Sí, claro, pagas tu ISR, pero aparte del ISR, tienes que pagar un impuesto estatal. ¿Ok? Y si lo pago y lo estoy declarando, bueno, pues podrías estar en la obligación de dictaminarlo. Siguiente, el número 3, impuestos sobre la prestación de servicios de hospedaje. Pues obviamente en el estado de Oaxaca, zona muy turística, muchos hoteles, se causa este impuesto, se tiene que dictaminar. Bien, el 4, vean el número 4, a ver si no les parece a ustedes raro. Impuesto sobre las demasías caducas. Ah, caray, ¿qué es eso del impuesto sobre las demasías caducas? No sé si alguno de ustedes lo había escuchado en alguna ocasión, o a lo mejor lo han trabajado y lo dominan y todo ello, pero yo cuando lo vi dije, ah, caray, eso sí me suena raro. ¿Qué es eso de impuesto sobre las demasías caducas? ¿Por qué? Pues porque aquí dice que es un impuesto que si lo causas en el estado de Oaxaca, lo tienes que dictaminar. Ah, a ver, pues se trata de lo siguiente. Esto aplica a aquellas empresas que se dedican a otorgar préstamos prendarios, ¿sí? En donde tú llegas a empeñar algún bien. Y ha proliferado mucho ese tipo de contribuyentes. Creo que en todas las ciudades hemos visto lo que antes conocíamos como el Monte de Piedad, donde ibas y empeñabas tus alhajas, algún bien. Y bueno, pues ahora ya hay otras empresas que también dan ese servicio. Bueno, pues entonces, si estoy en el estado de Oaxaca, yo me dedico, tengo ahí mi empresa o mi negocio donde hago préstamos y a cambio me entregan, pues, que computadoras, me entregan celulares, me entregan joyas, me entregan, o sea, me dejan en prenda a cambio del préstamo un bien. Se supone que yo les hago, la empresa hace el préstamo, cobra intereses y la persona tiene que regresar a pagar el préstamo, los intereses y a recoger su prenda, llevarse sus joyas, su computadora, lo que haya dejado empeñado. Estamos hablando del empeño. Pero resulta que hay ocasiones en donde las personas nunca regresan por los bienes. Ahí los dejan ya perder. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra el impuesto sobre demasías caducas. Así lo llaman. Y esto se refiere a que, bueno, si vino una persona y te empeñó una computadora y tú le diste un préstamo de, vamos a suponer, 3,000 pesos y le ibas a cobrar intereses por 500 pesos, al final te tenía que venir a pagar 3,500, pero resulta que nunca vino, se perdió, se fue. Y entonces, como ya nunca vino, tú ya puedes vender la computadora. Entonces, han visto que en este tipo de casas de empeño hay muchos bienes que ponen ahí a la venta, se vende. Entonces, si yo llego y, oye, esa computadora me interesa, ¿en cuánto la estás vendiendo? Ah, pues fíjate que la estoy vendiendo en, vamos a suponer, 5,000 pesos. Ah, pues te la compro, véndemela. Pues ya me la vende en 5,000. Tiene que pagar el impuesto sobre demasías caducas. Oye, ¿va a pagar el impuesto sobre los 5,000? No, sobre los 5,000 no. El ingreso son 5,000 menos el valor del préstamo. ¿Cuánto te presté? 3,000 pesos. Quedan 2,000 menos los intereses que me ibas a tener que pagar. Son 500 pesos. Ah, bueno, se sobran 2,000, quedan 1,500. Y luego también dice ahí ese impuesto, menos los gastos administrativos, operativos o de cobranza que hayas realizado. Vamos a suponer que otros 500 pesos. Eso es lo que gasté en tratar de cobrarle a estas personas o a la administración, la operación de la tienda y todo ello. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuánto te quedó de utilidad? 1,000 pesos. Ah, ok. Sobre esos 1,000 pesos, esa es la base para pagar el impuesto por demasías caducas. Y si lo causo, entonces lo tengo que dictaminar, sí. Si estás en el estado de Oaxaca, sí. Allá ese impuesto sí se dictamina.
¿Qué otro impuesto? Sobre tenencia o uso de vehículos. También se dictamina. Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos. Impuestos sobre rifas, loterías, sorteos y concursos. Impuestos sobre la adquisición de vehículos usados. Bueno, como pueden ver, aquí hay 8 impuestos que se dictaminan. Habíamos visto que en la Ciudad de México eran 5, Estado de México 2, aquí en Oaxaca 8 impuestos, ¿sí? En Guerrero vimos que eran 4, ahí están, 4 impuestos. Esto, quise mostrarlo esto para aquí en nuestro curso, para que tuviéramos una visión de que en cada entidad federativa son impuestos distintos. Pero hasta ahorita, hasta el de Oaxaca, impuestos sobre nóminas sí lo tiene. Siguiente estado, vamos a suponer, sí, Oaxaca, sigue Quintana Roo. También tiene dictamen. ¿Y qué impuestos son los que se dictaminan? Impuestos sobre nóminas. Ahí ya cayó, ya estuvo. Impuestos sobre hospedaje. Y ahí hay un impuesto sobre extracción de materiales del suelo y subsuelo. Ok, pues eso ya es un impuesto muy particular para ciertas empresas que si lo causan, pues tienen que dictaminar. Bien, aquí son solo 3 impuestos y el que sigue prevaleciendo es el impuesto sobre nóminas. Hasta ahorita todas las entidades que llevamos, el impuesto sobre nóminas sí se dictamina. Y en otros, unos sí, otros no, se quitan, se ponen, bueno. Entonces, en Quintana Roo, 3 impuestos son los que se dictaminan. San Luis Potosí. En San Luis Potosí, ¿cuántos impuestos se dictaminan? 1. ¿Cuál? El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. El impuesto sobre nóminas. Hasta ahí vamos. El impuesto sobre nóminas. Y finalmente, Veracruz, el estado de Veracruz. ¿Qué se dictamina en el estado de Veracruz? Impuestos sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, impuestos sobre nóminas. 2. Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Y 3. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. ¿Cuál fue el único impuesto que se dictamina en todas las entidades federativas? El impuesto sobre nóminas. Más menos otros impuestos. Hay quien dictamina solo un impuesto, hay quien dictamina 2, 3, 5, 8. ¿Sí? Entonces, esto lo comento, o lo platicamos, pues para que tengamos una visión de cómo está el dictamen de locales, de contribuciones locales, en los distintos estados, en las distintas entidades federativas. Nosotros solamente nos vamos a enfocar al dictamen de Estado de Ciudad de México, que son 5 contribuciones, y Estado de México, que son 2 contribuciones a dictaminar. ¿Sí? Desde luego, pues todos los demás estados también tienen sus plazos de presentar aviso, presentar dictamen, cómo se presenta, en qué formatos, si es de forma electrónica, si es en papel. Bueno, pues ya cada entidad federativa tiene sus tiempos y sus formas para presentar el dictamen. A nosotros pues solamente nos toca 2 entidades federativas. Muy bien, creo que con esto podemos tener una visión general de cómo funciona lo que es los impuestos, los dictámenes de contribuciones locales y los impuestos que se dictaminan. Claro, en cada dictamen termina diciendo, y si causas otros impuestos y los quieres dictaminar, adelante, lo puedes hacer, ¿eh? No es limitación, no hay limitante. Ah, no, pues ya, si yo quiero dictaminar otros impuestos locales, lo puedo hacer. Pero creo que normalmente siempre nos enfocamos al impuesto que estoy obligado, o si soy voluntario, bueno, pues al impuesto de los que están permitidos, que están aquí mencionados claramente.